Gabón Guztioi, buenas noches, bienvenidos una noche más de miércoles a Guipúzcoa. Hoy hablamos de investigación y es que tampoco este campo se libra de los recortes. El tijeretazo introducido por el nuevo gobierno se cifra en 600 millones de euros. Se lleva hablando mucho tiempo ya de fuga de cerebros y de muchos centros e investigadores que dependen de esas ayudas, algunos de ellos también ubicados en Guipúzcoa. Para hablar de todo eso tenemos esta noche con nosotros a Adolfo López de Munain, es el director del área de neurociencias de Biodonostia. Buenas noches. Buenas noches. A su derecha está Daniel Sánchez Portal, que es investigador de CSIC. Buenas noches. Buenas noches. A mi izquierda, Íñigo Puente, director de Tecnum. Buenas noches. Buenas noches. Y en el extremo a Miguel Arocena, que es gerente del BCBL. Bueno, les he dicho muchos centros, la verdad es que hay muchas siglas y quizá difíciles de descifrar para ustedes. Vamos a tratar de que nos expliquen de manera sintética, en un minuto, qué es lo que hacen esos centros, en qué investigan, en qué se centran, y vamos a empezar por Adolfo. Bueno, el Instituto de Investigación Biosanitaria Biodonostia yo creo que es bastante conocido. Hemos salido muchas veces en los últimos meses con motivo de la acreditación como instituto por parte del Instituto Carlos III, y es un instituto de investigación biomédica, que es un instituto donde investigan médicos y otros profesionales relacionados con ciencias de la salud, que está pegado al Hospital Donostia, y donde tratamos de encontrar soluciones al nivel que podemos a problemas que nos vienen del edificio de Alau, que es donde están los enfermos, ¿no? Y a su vez conectado con otros centros de investigación del Parque Tecnológico para tratar de hacer una cadena de valor desde problemas que surgen en el hospital a encontrar soluciones en centros, no solamente en el nuestro, sino en otros centros como el CIC Biomagune, el BCBL. Tenemos proyectos de colaboración con diversos centros para tratar de encontrar determinadas soluciones a problemas, soluciones que pueden ser desde el desarrollo de nuevas aplicaciones diagnósticas, desarrollo de nuevos fármacos, desarrollo de técnicas de imagen para mejorar la percepción de determinados procesos. Y nosotros estamos ahí un poco en medio, conectando centros tecnológicos con el hospital y poniendo encima de la mesa problemas que sean reales, tratando de hacer una investigación muy pegada a la realidad de las enfermedades y de las cosas que vemos en nuestro hospital, que por otro lado no son muy diferentes a las que se ven en otros hospitales. Daniel, ¿qué es lo que hace el CSIC? Bueno, el CSIC, el Centro de Física de Materiales de San Sebastián, es un centro mixto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de la UPV, y nosotros hacemos una investigación, como el propio nombre indica, en física de materiales desde un punto de vista muy fundamental. Queremos entender las propiedades de los materiales desde un punto de vista muy básico, básicamente mirando a lo que hacen los electrones dentro de esos materiales, y esto lo hacemos desde una aproximación experimental y teórica también. Hay un grupo de teoría muy fuerte que, básicamente utilizando las herramientas de la física cuántica, intenta entender cómo podemos deducir las propiedades de los materiales, sobre todo a la escala nanométrica, a esa escala tan pequeña, pero también hay un esfuerzo experimental importante, muy importante en física de superficie sobre todo, y también en materiales poliméricos. Y bueno, pues esto es lo que intentamos entender, vamos, y el rango de aplicaciones pues son desde la electrónica, la nanoelectrónica, la posibilidad de desarrollar nuevos dispositivos mucho más pequeños para nuevas aplicaciones, y también entender en general cómo funcionan los materiales, también para aplicaciones de energía, dispositivos de células solares. Bueno, pero es una aplicación muy básica. Queremos entender por qué las cosas son como son a nivel de los materiales. ¿Investiga una universidad como Tecnum? Bueno, sí, como suele decir uno de nuestros investigadores más veteranos, nosotros llevamos la investigación en el ADN de la institución. Entonces, nosotros tenemos una aproximación un poquito diferente, quizás los demás centros están más focalizados en un tema concreto y además no tienen la componente docente que tenemos nosotros. Nosotros empezamos con el alumno a los 18 años formándole como ingeniero, lo cual suena a una gran aplicación a la industria. Lo que ocurre es que desde hace muchísimos años, ya, pues casi desde que hace 50 años empezó la actividad de Tecnum, nuestro objetivo es además hacer investigación en ingeniería. El problema es que la ingeniería industrial es tan multidisciplinar que le damos un poco a todos los palos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando Adolfo hablaba de algunos de los temas que hay en Biodonostia, pues me sonaban pues, por el tema, por ejemplo, de imagen médica o de aparatos para aplicaciones médicas. Están muy relacionados con el mundo de la ingeniería, pues es una línea de investigación, ingeniería biomédica. Cuando hablaba Daniel del tema de los materiales, pues tenemos un departamento de ingeniería de materiales que trabaja en temas, pues algunos bastante similares a los que él ha descrito. Tenemos un departamento de ingeniería mecánica que trabaja en temas, pues desde
dinámica ferroviaria hasta estructuras, construcción, pasando por fabricación, digamos lo que puede ser más la ingeniería industrial clásica que todo el mundo puede tener en la cabeza. Tenemos otro departamento de electrónica que trabaja tanto en temas de telecomunicación, pues lo que puede ser telefonía móvil, televisión digital, codificación, comunicaciones de sistemas de seguridad entre pues, vehículos, pues, sean aviones con aeropuertos o trenes con la línea sobre la que va circulando el tren, bueno, pues un poco de todo. Incluso tenemos cosas relacionadas con medio ambiente, tratamiento de aguas residuales, un poco de todo, la verdad. Hemos hablado de 3 instituciones quizá de las más conocidas, pero también es verdad que tenemos con nosotros al gerente del BCBL, a Miguel Arocena en este caso. Antes de que nos defina en una síntesis de 1 minuto qué es lo que es, tenemos un vídeo preparado para tratar de conocerles y llevarles a sus casas también qué es el BCBL. There is nothing more human than the human mind. If you let good scientists operate on projects that they find interesting, good things emerge. So understanding how do people process language? How do humans have language, right? How we are not only able to think, but to express what we think and how we do it, and how we come from a thought to the actual articulation. Languages seems to be the primary property that, that seems to distinguish us from other species. Lo que tenemos es que entender el cómo funcionan las cosas, y eso es investigación básica, para luego poder diseñar herramientas de intervención para solucionar ese problema. Miguel, hemos podido ver un poquito de lo que hace el BCBL, pero es verdad que hace unos días saltaba también a los medios esa investigación con los Bercholaris, con esa capacidad de lenguaje que ellos tienen, que está más desarrollada, entiendo, que la del resto, pero ¿qué es lo que hace el BCBL también de manera sintética? Bueno, el BCBL es un centro de investigación básica, promovido pues, hace 3 años por el Gobierno vasco dentro de su programa BERC. Lo que tratamos es de estudiar, de hacer neurociencia cognitiva, sobre todo enfocada al lenguaje, tanto lo que es adquisición, como producción, como incluso pérdida del lenguaje, ¿no? Entonces tenemos líneas de investigación diferentes, donde también tratamos el multilingüismo y demás. El tema de los Bercholaris venía un poco pues, por esa línea del multilingüismo, donde es evidente que ellos tienen unas habilidades que los demás no tenemos, y bueno, pues tratamos de ver dentro del colectivo de Bercholaris profesionales o gente euskaldun-sarra pero que no hace versos, pues qué diferencia puede haber en la activación cerebral frente a diferentes estímulos. Nosotros dentro del BCBL, aparte de ese proyecto que igual ha sido pues, más mediático de lo que pensábamos, tenemos proyectos de investigación con bebés, pues cómo van adquiriendo diferentes lenguajes en función del entorno en el que crecen. Tenemos proyectos de investigación con niños, tenemos proyectos de investigación con adultos, tenemos proyectos de investigación con ancianos, sanos y enfermos, y siempre desde el punto de vista de la investigación básica, pues tratamos de ver un poco, de entender, como decía el director del centro, el profesor Carreras, cómo funciona ese órgano tan complejo que es el cerebro, pues para, en la medida del posible, en el futuro, tratar de encontrar pues, medidas que puedan hacernos tener una calidad de vida mejor. Comenzábamos el programa hablando de un recorte de 600 millones de euros anunciado por el nuevo gobierno. ¿Cómo ven ese nuevo panorama que parece que se abre para la investigación, un panorama incierto? ¿Lo ven muy negro o cómo justificamos ahora en tiempos de crisis que se financie la investigación? Tú mismo. Vale. Bueno, antes hemos comentado, antes de empezar el programa, que yo lo veía un poco negro. Bueno, quizá no es eso exactamente lo que quiero transmitir, pero sí estamos un poco asustados porque efectivamente hay un anuncio de recortes bastante importantes y, bueno, es importante que todo el esfuerzo que se ha estado haciendo durante los últimos años, que ha sido muy importante, sobre todo aquí en Guipúzcoa, no se echa a perder por la necesidad de estos recortes, porque sería realmente una pérdida tremenda de recursos y sobre todo de capital humano.
conectando un poco con el tema este que posiblemente trataremos luego de la fuga de cerebros, ¿no? Realmente se ha hecho un gran esfuerzo durante posiblemente los últimos 15 años, diría yo, para fomentar la investigación con fondos públicos. Aquí en Guipúzcoa tenemos ejemplos muy concretos, con la creación de cosas como el DIPC, el Donostia International Physics Center, o con programas que se han hecho para atraer gente de fuera, como los Fellow Guipúzcoa, o ahora el programa Ikerbasque, y toda esta gente es un capital humano muy importante que se ha formado, y algunos de ellos no se les puede dejar caer, digamos ahora, no se les puede, porque hay recortes, dejar caer. Creo que hemos conseguido llegar a un cierto nivel y sería una pena, desde luego, que por la necesidad de hacer recortes volviéramos atrás, porque precisamente no vamos a salir de la crisis con menos conocimiento y menos investigación, sino más bien todo lo contrario. Entonces, desde luego, no es el momento para que eso ocurra. Adolfo, Íñigo. Bueno, yo creo que compartimos todos un poco la opinión de Daniel, ¿no? Yo creo que sí que ha habido durante años, pues hace unas décadas, pues la ciencia en Euskadi, en España, pues no estaba pues, considerada al nivel que debería estar considerada. Digamos, con los años de bonanza económica llegaron ciertos programas que trataban de atraer talento, de crear aquí centros de investigación, de conseguir que aquí haya pues producción científica, que se genere conocimiento, que eso al final va a traer pues bienestar a la sociedad, y como decía él, pues sería una pena que en estos momentos de crisis pues se corte todo eso de raíz. La ciencia, sobre todo la ciencia básica y la aplicada también, son siempre apuestas de futuro. Yo puedo entender a cualquier ciudadano que diga, bueno, pero a corto plazo me están bajando las pensiones, o yo necesito cobertura sanitaria, y eso es verdad. Habrá que buscar mecanismos para que tengamos todo eso sin perder calidad de vida, pero es que además sigamos apostando por el futuro. Bueno, comparto perfectamente un poco las intervenciones tanto de Daniel como de Miguel. La preocupación es porque de alguna forma esto es una incongruencia. Si se quiere apostar por una economía basada en el conocimiento, es imposible decir simultáneamente que se apuesta por una economía basada en el conocimiento y retirar, diríamos, el soporte financiero de esto. Pero además de una incongruencia es algo peligroso, porque además de lo que decía Miguel, del ciudadano que ve recortes en cosas muy concretas, muy ligadas a su calidad de vida, pensiones, etcétera, en el mundo sanitario en el que yo trabajo, prácticamente las tecnologías, los medicamentos, todo esto que estamos utilizando y que ha permitido avances importantes en el cuidado de la salud, se deriva de una investigación que se ha realizado mayoritariamente en otros lugares. Si nosotros seguimos con la máxima de que todo esto venga, llegará un momento en que no podamos pagar la factura de todos estos avances. No queda otro remedio que interpretar la posición que nosotros tenemos en ese mundo y interpretar el papel que nos toca jugar de acuerdo al PIB. Y en el campo de los recortes, es cierto, el crecimiento que ha habido en los últimos años en la investigación de todo ámbito se debe a que el país también ha crecido desde el punto de vista de PIB. Lo que pasa es que los recortes no pueden ser ahora exactamente iguales, porque volveríamos a la posición de partida. La posición de partida de este país no se corresponde con el peso económico que tiene. Este país históricamente ha tenido un atraso, menos en el País Vasco que en el resto de España, un atraso importante respecto a las inversiones en generación de conocimiento. Si ahora los recortes se hacen exactamente igual, volveremos con un PIB más pequeño a tener una proporción más pequeña. Y esto lo que nos va a situar nuevamente es en una situación de retraso. Consecuencia práctica, que es el objeto de esta mesa, pues mucha gente muy bien formada no va a tener más remedio que buscar horizontes profesionales y de desarrollo de sus carreras en otros horizontes donde van a ser más apreciados. ¿Qué opina Íñigo de esa tendencia presupuestaria a la baja, ¿no? Que parece que llevamos ya ciertos años de declive? Pues lógicamente tengo que estar de acuerdo con todas las con todas las opiniones que se han expresado. Solamente haría un par de matizaciones. A Daniel, que yo creo que no ha sido un esfuerzo de los últimos 15 años, sino yo diría de los últimos 30 años, porque desde que comenzó, además con Pedro Miguel Echenique en el Gobierno vasco, la política de los centros tecnológicos fue a principios de los 80, o sea que quizás se haya intensificado en los últimos años, pero creo que es una política que viene de más atrás. Y que probablemente, y como decía Adolfo, quizá cuando la crisis nos puede estar afectando menos que otras partes de España, puede ser en gran parte gracias a que el tejido industrial, en concreto de Guipúzcoa,
pues gracias a una serie de factores, y uno de ellos no pequeño es la investigación, ha podido capear mejor la crisis. Por tanto, puede haber más dinero para gastar precisamente porque hay más tejido industrial, porque ha habido más oportunidades de negocio, porque ha habido más I que en otras partes del país. Pero al mismo tiempo, lo que también sí que me gustaría decir es que hay una parte de la ecuación que a mí me gusta incluir, que es que lo que no podemos pensar siempre es en que la investigación sea algo que se debe hacer única y exclusivamente con financiación pública. Yo creo que es muy importante que haya un paso adelante del sector privado, ¿eh? Es decir, yo creo que, claro, quizá de esta mesa yo soy el que tiene más, digamos, tenemos apoyo público en la investigación y por tanto nos afectan los recortes de dinero público, hay menos convocatorias o en las convocatorias a las que se puede acudir hay menos dinero, por tanto tenemos más difícil financiar la investigación de nuestro centro de investigación, pero al mismo tiempo yo creo que es muy importante que gastemos mejor, es decir, que se haga el esfuerzo de gastar mejor y de buscar recursos en otra parte. Y claramente la otra parte es el mundo del tejido industrial. Y ahí es donde yo creo que nos tendríamos que hacer la pregunta de si en el mundo de la empresa privada y en el mundo, digámoslo así, no de los fondos públicos, sino de los fondos privados, ¿está el país preparado para dar el paso adelante que tiene que dar el mundo de la investigación? ¿En qué porcentaje, por ejemplo, dependen sus centros? Un porcentaje aproximado de financiación pública, ¿en cuánto dependen? ¿Tenemos que aprender a sacar un poquito las castañas del fuego nosotros mismos y tratar de lograr esa diversificación de la financiación? Bueno, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, para la investigación básica es un poquito más complicado, ya que no podemos ofrecer un producto final, digamos, a la industria, sí podemos ofrecer ideas de cómo resolver sus problemas, pero bueno, por ejemplo, en el caso del DIPC, nosotros contamos con financiación privada, que es un porcentaje elevado. No sé decir el porcentaje concreto, no me atrevería a dar una cifra, pero vamos, puede ser cercano al 50% posiblemente. Pero Daniel, digo, para ser un centro de investigación básica, el caso del DIPC efectivamente, es un caso raro. Atípico. Pero es un caso raro por varias razones, y desgraciadamente es un caso raro en el caso del País Vasco o de España, porque nosotros lo que tenemos son empresas que están financiando esa investigación básica, mientras que eso en Estados Unidos, por ejemplo, que incluso particulares estén haciendo un mecenazgo de la investigación, de la universidad, etcétera, es algo normal, sin embargo aquí no es algo normal. Entonces sí que es una cosa concreta que posiblemente esté muy ligada a la figura también de Pedro Miguel Echenique, que es el presidente, que es una persona pues, que ha sabido, digamos, vender esta idea, ilusionar a la gente con toda la investigación que se está haciendo en Donosti y que nos está poniendo un poco en el mundo de la física, que es el que yo conozco, digamos, un poco de visibilidad que antes casi ni se podría imaginar, digamos, que podríamos obtener esa visibilidad internacional. Por supuesto, en cuanto luego las plazas, lo que es el sueldo de la gente, la posibilidad de una estabilidad para la gente, eso en nuestro caso es completamente público. Y eso precisamente es uno de los puntos más importantes ahora mismo. Cuando vengan estos recortes, ¿qué va a pasar con mucha gente que se ha estado formando durante años y que, bueno, pues que se puede quedar ahí directamente en la estacada, vamos? ¿Cuál es la situación del BCBL en este sentido? Bueno, el BCBL solo llevamos 2 años de andadura y yo creo que para este corto recorrido que llevamos, pues estamos consiguiendo una financiación, un porcentaje de financiación privada que es del 10%, y dentro del resto, la financiación pública pero competitiva, es decir, que no sea una ayuda directa al BCBL, ronda el 40%. Eso quiere decir que si tú no presentas proyectos que sean atractivos, que puedan tener un desarrollo y un futuro, pues los organismos públicos, bien Bruselas, bien Madrid, bien LACUA, no te van a subvencionar. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente tenemos que seguir por ese camino de conseguir diversificar las fuentes de financiación y, lógicamente, también ir hacia fuentes de financiación privada. Pero sí que me gustaría hacer un comentario a lo que ha dicho Daniel sobre el mecenazgo, que yo hace pues, unos meses asistí a una charla que daba una investigadora, no recuerdo si era finlandesa o era sueca, pero bueno, en cualquier caso hablaba de la figura del mecenazgo en los países nórdicos y no decía que allí estaba bien visto que un empresario pusiera dinero para investigar o para causas filantrópicas o lo que sea. Es que iba más allá. Estaba mal visto que alguien no diera dinero. Claro, tú eso lo trasladas aquí y aquí muy pocos empresarios, que bastantes problemas tienen ya por otra parte, ponen dinero para este tipo de causas. Y luego hay otro tema, otro factor que, bueno, un poco jocosamente, o yo no sé si es políticamente correcto, yo suelo llamarlo el espíritu latino, ¿no? Que hay menos espíritu latino en el País Vasco que en el resto del Estado, ¿no?
pero muchísimo dinero que ha ido a causas de I+D+I, pues no ha llegado a lo que tenía que haber llegado. Y bueno, pues todos sabemos de casos, de muchísimos casos que ha habido ahí, pues de gastos incorrectos, ¿no? Cosas que yo creo que en los países nórdicos, que tienen otro tipo de cultura, pues es impensable que un dinero público se malgaste, eso es impensable. Pero aquí, pues durante muchos años tendremos que lidiar con eso que digo yo que es el espíritu latino. ¿Es un cambio de chip, Adolfo? ¿Es un tema de cambio de mentalidad? Sin duda, esto que decía Miguel es cierto. Fuera está, no solamente, está mal visto no hacer esto. Por ejemplo, una cosa que también no sé si es el espíritu latino. Las grandes fortunas, gente que se ha forjado a sí mismo y que ha hecho grandes fortunas, rara vez dejan todo su dinero a la familia. Cuando estas personas testan, dejan a sus familiares directos, no siempre, un buen pasar, un muy buen pasar, pero una gran cantidad de sus grandes fortunas pasa a engrosar los fondos de charities que se dedican a devolver a la sociedad una parte de lo que han obtenido. Y esto está metido en el código mental de estas personas. Y eso hace que la aportación privada a la investigación sea muy importante. Luego hay otro aspecto con la parte pública, lo ha dicho también Miguel. Ha habido dinero y se ha malgastado el dinero. A veces, en todos los ámbitos. A veces se ha gastado el dinero en los continentes y no en los contenidos. Tenemos cientos de edificios de investigación con últimas tecnologías, grandes inversiones en aparataje, y nos hemos olvidado de la gente que tiene que manejar estos aparatos. El talento no lo tienen las máquinas, el talento lo tienen las personas, y son las personas las que llevan a cabo esto. Lo que pasa es que es mucho más fácil inaugurar un edificio que crear un programa sostenible durante tiempo. Y aquí estamos representando instituciones que, aunque algunas de ellas son muy jóvenes, detrás de estas instituciones hay personas que llevan muchos años peleándose para, de alguna forma, tejer el tejido humano, que es de lo que probablemente hablemos más adelante, que es lo que sostiene estas instituciones. Y esto se ha olvidado, porque esto es un trabajo que no recoge frutos a 2, 3, a 5 años, que son los periodos electorales que marcan de alguna forma las prioridades de gasto. Y esto es donde hay que cambiar la mentalidad. El I+D+I entró también quizá en esa carrera de construcción, bueno, mencionaba Adolfo la construcción de esos edificios, que parece que el objetivo era inaugurarlos. Entró también en esa carrera de inauguración, como hemos visto en los periódicos, de aeropuertos que se quedan vacíos, de edificios pues que no se destinan a un uso. ¿Pasó eso también? Pues yo creo que tristemente me parece que sí. La verdad es que yo coincido totalmente con lo que decía Adolfo. Es decir, se ha inaugurado mucho edificio vacío. Y la verdad es que yo creo que un Einstein, por poco edificio que tenga, hubiera desarrollado la teoría de la relatividad, y probablemente por muchos edificios que le pongamos a un burro, dudo que hubiera... La oficina de patentes, su oficina desarrolló esos estudios. Totalmente. No hubo que hacer edificio. Exactamente. En todo caso, sobre el tema de la financiación que preguntabas antes, pues nosotros como institución privada tenemos... También es verdad que somos investigación aplicada, lo cual facilita más el retorno industrial, pero tenemos en la parte de investigación en torno a un 50-55% viene del mundo privado, del mundo industrial, clientes nacionales y extranjeros, y el resto, pues el 35-40% son proyectos competitivos, proyectos Unión Europea o a nivel nacional, y el 10-15% es pues apoyo directo o financiación blanda de lo que podría ser básicamente el gobierno vasco. Estuvimos también, lo siento Íñigo, estuvimos también visitando algunos centros, no solo los que están representados aquí, o sí uno de los que está Biodonostia, pero también visitamos Ingema, hablamos con sus directores y esto es lo que nos contaron, porque es interesante que conozcamos también lo que ellos anotaban sobre lo que está sucediendo con la investigación. En este momento yo creo que uno de los aspectos fundamentales ha bajado la inversión pública, pero la que ha bajado claramente es la inversión privada, ¿no? Y más en un área como salud, que el conocimiento y todo lo que es la base de la investigación la ha generado el sector público. Esto es Osakidetza o el Departamento de Sanidad, desde que está, ha hecho que la gente tenga una formación, tenga una serie de conocimientos que ahora son los que necesitan las empresas y los centros tecnológicos, y vienen a decir, oye, ¿qué sabes de esto? Y le cuentas. Todo eso hay que valorizarlo, porque el sector privado tendrá que pagar el conocimiento que tiene el sector público siempre que quiera utilizar ese conocimiento. Si no quiere utilizarlo, no, claro. Hombre, yo creo que claramente hay un recorte de los fondos destinados a investigación
Nosotros, es verdad que además de fondos aquí del País Vasco y fondos nacionales, también vamos a fondos europeos. En fondos europeos, por ejemplo, sí que la financiación en el 7º programa marco está asegurada hasta el año que viene, pero sí que la competitividad es mucho más alta. Entonces, bueno, pues ahí no ha habido un recorte de fondos, pero sí es verdad que muchos más centros recurren a ellos, con lo cual es más difícil obtener un proyecto de investigación financiado. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que en este momento hay que buscar otra serie de vías y luego yo creo que es muy importante que la investigación esté muy alineada con la transferencia y con la aplicabilidad de esa investigación. Cuando uno oye lo del príncipe Felipe de Valencia, ¿no? Pues que hubo un recorte bestial. O sea, cuando uno depende solamente de una institución, me da igual que se llame banco, no sé qué, o si esa institución va mal, el centro se va. Entonces yo creo que lo primero hay que intentar diversificar y a pesar de todo puedes caer, o sea que... pero estar diversificado. Yo creo que en Euskadi en este aspecto notamos mucho que la inversión en I+D ha sido bastante más alta que la media. Yo creo que en este momento, por ejemplo, tenemos investigadores de prestigio como pueden ser los Ikerbasque. Nosotros en este momento tenemos 3 aquí, que son gente de un nivel altísimo que lo que hace es mejorarte los investigadores que tú tienes. ¿Se produce fuga de cerebros? No sabría yo decirlo, desde luego, aquí en este momento irse como tal no se han ido. Hombre, yo he trabajado en Estados Unidos también y sí es cierto que los recursos no tienen nada que ver con los que hay en España. Pero bueno, también creo que depende un poco qué tipo de investigación quieras realizar o qué tipo de exigencia tengas tú en la investigación. Es verdad que igual para hacer una investigación muy puntera y muy básica, el mejor sitio igual no sea en este momento España. Pero a mí más que me preocupa que la gente vaya a formarse fuera, ¿no? Me preocupa el no retorno, ¿no? O sea, yo creo que en la carrera investigadora es muy importante el tener una experiencia en el extranjero o en otro centro de investigación, aunque sea nacional, pero sí que se debería asegurar el retorno luego de esa persona y que con ese conocimiento y técnicas que ha aprendido, ¿no? Que pudiera implementarlas luego en su lugar de origen o en otro lugar de origen. Pero si no, sí que es cierto que igual, ¿no? Estamos invirtiendo tiempo en la formación de una persona, ¿no? Como es la elaboración de tesis doctoral o el tiempo que está desarrollando en proyectos de investigación que luego al final acaba yéndose fuera y no revierte al final ese aprendizaje en su lugar de investigación. ¿Que hay gente que se tiene que ir fuera en periodos de formación? Sí, pero yo creo que esto es bueno, que en periodos de formación la gente se tenga que ir fuera. Lo que necesitamos es gente que se forme y que tengamos las estructuras para que vuelva. Yo creo que hay unas becas postdoctorales en este momento, tanto de educación como de la propia Fundación Ikerbasque, que depende de educación, que en ese aspecto son buenas. Si esto no se corta, los mecanismos que tenemos de atracción de talento gracias a estas dos, sobre todo a Ikerbasque, es alto. Ahora, las condiciones luego de otro tipo de investigadores que vienen por el área estratégica de salud, pues, quizá sí que puede ser que sean vamos a ver, que lo que cobran no es realmente unas cantidades importantes, pero bueno, en este momento yo creo que está sucediendo en bastantes ámbitos de la población, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos a los directores de Biodonostia y también de Ingema, hablaban de muchas cosas, vamos a tratar de ir desgranándolas poquito a poco porque la verdad es que abarcaban mucho, hablaban de esa necesidad ahora mismo acrecentada de luchar por los fondos europeos. ¿Cómo lo está viviendo cada uno de los centros? Es decir, ¿cómo va a ser esa afección real de ese recorte? Bueno, pues la verdad es que no te puedo dar una contestación a día de hoy. La verdad es que sí que hemos notado muchísimo esto. Nosotros también vamos a financiación competitiva, a fondos europeos, todo tipo de proyectos, tanto nacionales como de todas las fuentes que haya, también del gobierno vasco, y se nota, efectivamente, hay menos dinero y por tanto hay mucha más competencia. Se vuelve mucho más complicado conseguir esa financiación. ¿Cómo va a afectar? Pues bueno, pues afectará en el hecho de que se podrán hacer menos cosas
y esperemos que no afecte en el sentido de que tengamos que permitir que gente formada y que, digamos, forman parte de nuestros equipos de investigación, forman parte importante de ellos, tengan que irse fuera porque les es imposible continuar. Antes de, solamente un apunte, se ha mencionado puede ocurrir que haya instituciones que caigan. En particular con estos de los recortes, etcétera. Desde luego esto a mí me parece que es dramático. O sea, en particular en el caso de las instituciones de investigación básica, que son, por su propio carácter, tienen que depender mucho más de los fondos públicos. Por supuesto, la investigación aplicada es muy importante, pero ahí hay más esa capacidad de tener fondos de empresas, etcétera, etcétera. Pero esto lo que quiere decir es que se gestiona mal, que no se piensa en el largo plazo. Esto que hemos comentado de los edificios vacíos, etcétera, esto es directamente pues, un desastre de gestión. Cuando eso ocurre, esto quiere decir que no se está pensando en lo que hace falta para el país, en cómo eso se va a sostener, y no es una inversión real a largo plazo, que es lo que tiene que hacer, lo que da frutos luego en el campo de la investigación. O sea, esto es realmente dramático. El que pensemos que pueda ocurrir eso me parece ¿Estamos hablando de cierres de centros en caso de que este recorte sea prolongado? Bueno, ¿Podemos estar hablando de eso? Se ha planteado no un cierre, pero sí un ERE a la mitad de la plantilla de un centro paradigmático que creo que ha estado en los medios de comunicación, el Centro Príncipe Felipe de Valencia, que ha sido una apuesta de un centro de excelencia, que en el ranking mundial de centros está en una posición muy elevada, que ha conseguido internacionalizarse, traer gente, etcétera. El presupuesto de este centro era de 9 millones de euros, el recorte ha sido a 4 millones de euros, y es cierto que se ha hecho en una comunidad autónoma que tiene una deuda de unos 20.000 millones de euros, donde se han hecho aeropuertos donde no aterrizan aviones, donde la televisión autonómica, aunque lo diga en un medio de comunicación, la televisión autonómica, que tiene una audiencia aproximadamente del 6%, tiene una deuda de 1.800 millones, y donde el Club de Fútbol Paradigmático tiene una deuda de 200 millones. 4 millones de euros era el presupuesto de un centro donde han salido recientemente investigaciones decisivas pues, para el conocimiento de síndromes tumorales, y donde hay gente que está haciendo cosas útiles. Quiero señalar que en ese centro, y quizá muchos de los oyentes lo conozcan, una de las investigadoras, Consuelo Rumía, que no tengo el gusto de conocer, pero conozco lo que ha pasado, tuvo que donar un premio que había recibido de una institución alemana de 25.000 euros para poder seguir pagando a sus becarios. Entonces, yo estoy de acuerdo con Daniel, pueden caer los centros, pero creo que la sociedad debe pedir responsabilidades a quienes, manejando los presupuestos públicos, cometen o sea, piénsese un poco en las cifras que acabo de dar, que de 20.000 millones de euros de deuda, donde se vaya a cerrar el presupuesto, sea en un centro que tenía 9 y pasa a 4, y que ha demostrado acreditadamente en el campo de comparación internacional, sus publicaciones, patentes, etcétera, que es un centro acreditado, yo creo que es intolerable, es algo que los ciudadanos no deberíamos tolerar. ¿Sienten que en Guipúzcoa pasa un poquito lo mismo, que parece que lo último que se prioriza es la ciencia? ¿Tienen esa sensación? Bueno, la realidad es que a mí hay una cosa que me parece fundamental, que es que cuando estamos hablando de los aeropuertos y de las televisiones autonómicas, yo con todo mi respeto creo que hay una enorme diferencia, que meter en el mismo saco un centro de investigación y a una televisión autonómica es un gravísimo error, porque uno no va a dar un retorno a largo plazo y el otro puede dar un enorme retorno a largo plazo. Es decir, probablemente cualquier investigador de un centro de investigación que pudiera plantearse el cerrar no va a tener problema para acabar encontrando otro centro de investigación en más o menos un plazo de tiempo más o menos largo, acabará encontrando otro sitio donde desarrollar su investigación. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, pues que lo que patente lo patentará en Estados Unidos en vez de patentarlo en España, así de sencillo, ¿eh? Entonces, entender que la investigación es un gasto, pues yo creo que es un gravísimo error. La investigación es una inversión y además probablemente una de las inversiones más rentables que existen. Quiero que hablemos de una iniciativa que fue promovida por un investigador que en este momento se encuentra en el Reino Unido y que parece que ha adquirido cierto peso, al menos en los medios. No sé si él mismo decía, ¿no?, que la iniciativa de incluir esa casilla en la declaración de la renta destinada pues, a la financiación de la ciencia se hizo más con una intención de sacar a la luz un problema existente más que para que realmente se llevase a cabo, ¿no? Pero ¿cómo valoran esa iniciativa? A mí me parece excelente, ¿no? Eso se debería hacer. Yo creo que sí. Por lo menos dar la oportunidad de aportar ahí el dinero en vez de a otros fines que son pues, más personales y no van buscando el bien colectivo, digamos, ¿no?
Se sienten un poquito abandonados siguiendo con la pregunta de la financiación. Ustedes, en este caso del BCBL, que reciben mucha financiación pública, pero... Hombre, nosotros recibimos ahora mismo mucha financiación pública pues porque solo llevamos 2 años y es un centro de investigación básica que, como os he comentado aquí, pues necesita, está lejos del mercado por propia definición y sobre todo al principio necesita una financiación que le impulse hacia esas cotas de excelencia que tratamos de lograr, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos teniendo, en todas las convocatorias a las que estamos acudiendo para pedir financiación competitiva, estamos teniendo mucho éxito. Yo no me puedo quejar. Es competitiva, cada vez es más complicado, la bolsa de dinero es igual o menor y los que están solicitando son muchos más, pero a nosotros por ahora nos va bien, me imagino que porque estamos solicitando proyectos atractivos. Si las empresas no ponen dinero, es decir, no se produce a corto plazo ese cambio de chip, ¿deberían ser los ciudadanos los que lo pongan con la declaración de la renta? Brevemente, respóndame a esta cuestión. Yo no estoy tan seguro que esa sea una buena iniciativa. Comprendo la idea, creo que ha servido para poner el debate en la palestra y eso es bueno y puedo estar de acuerdo en la finalidad, pero creo que no es el mecanismo. Los gobiernos tienen que gobernar. Y a los gobiernos se les elige para que tengan un programa y dentro de su programa establezcan prioridades de gasto. Podríamos llegar al absurdo de que el gobierno gobernase en función de una encuesta con una casilla, con otras casillas, en diferentes casillas, cada uno va poniendo. Y esto no es una tarea del gobierno. El gobierno tiene que gobernar. Y el gobierno tiene que saber que, como ha dicho antes Íñigo, la educación es una prioridad. Y los países que han hecho su cambio, tenemos ejemplos varios, Finlandia cuando en un momento determinado se encuentra en una situación de crisis, de repente apuesta por la educación y en unos cuantos años, en 10, 12 años, no en un periodo electoral, 10, 12 años, que es un tiempo récord, pasa a ser un país desarrollado. Tienen que hacer una priorización, entonces esto no puede ser por las casillas, esto es el gobierno el que tiene que hacerlo. Daniel. Pues estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Sí, sí, me parece que es una serie de decisiones estratégicas que se tienen que tomar. La investigación es importante, en el caso de Finlandia yo creo que es paradigmático. O sea, Nokia, una de las empresas potentes por definición, pues viene de un país que en cierto momento era un país, bueno, pues que estaba muy atrás en desarrollo científico y sin embargo han conseguido estar a la cabeza y ahora mismo, creo que he leído esta misma mañana, el ranking en innovación de los países europeos está, me parece que era el tercero o el segundo, digamos, de los países europeos. Suecia, Finlandia, exactamente. Alemania y España está en el puesto 18. España está ¿no? en el puesto 18, efectivamente. En tercera división. Entonces, bueno, pues sí, esta es una decisión que hay que tomar. Por supuesto, se pueden priorizar áreas, posiblemente no se puede financiar todo. Yo creo que es importante que haya diversificación, que se intente financiar todo lo que se pueda, pero es verdad que se puede poner más dinero, más esfuerzo en ciertas áreas que se consideren prioritarias o en las que uno sea especialmente bueno y haya una base mejor. Íñigo, sobre esta iniciativa del IRPF, brevemente. Yo me pasa un poco como Adolfo, ¿no? Lo de poner una casilla en la declaración de la renta no lo acabo de ver. Sí que creo que es muy importante que los gobiernos prioricen y también creo que es importante que cuando hablábamos antes del tema de fomentar el que la empresa privada aporte al mundo de la investigación, creo que es bueno también el que se priorice, bueno, pues decir que no es lo mismo una peseta invertida o un euro invertido en un centro en el que el 100% es inversión pública, pues es un 100% puesto por dinero público. Habría que, para fomentar también el que los centros busquemos la financiación privada, el que se primara a los centros que consigan, teniendo en cuenta cuál es su orientación, como antes de que Daniel me diga, no es lo mismo un centro de investigación básica que un centro de investigación aplicada, pero que dentro de los centros básicos, los que puedan conseguir más dinero privado se vean también más potenciados y también los que consigan más proyectos competitivos. Es decir, lo que no puede ser es que un centro, decíamos, no se puede dejar caer centros. Bueno, vamos a ver, si un centro resulta que no consigue dinero privado, tampoco consigue dinero en convocatorias competitivas, pues entonces igual es que ese centro lo que hay que hacer es cerrarlo. Sí. Es decir, que creo que hay un mínimo de exigencia de calidad. Es decir, nosotros podemos exigir a los políticos el que haya una estabilidad, que no haya bandazos en las políticas científicas y en las políticas educativas, pero al mismo tiempo también la red de ciencia y tecnología lo que tiene que ser capaz de hacer es ser capaz de responder y que ese dinero se explote. Después de hacer este pequeñito mapa de cómo está la situación de la investigación aquí en Guipúzcoa, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, en este caso, para hablar de la tan manida expresión de fuga de cerebros.
Continuamos en Guipúzcoa Hoy, en este caso seguimos hablando de investigación con 4 expertos, con 4 personas vinculadas a 4 centros investigadores punteros de aquí de Guipúzcoa. Hemos hablado y hemos tratado de desgranar cómo está el panorama a nivel guipuzcoano, cómo se financian, si se tira demasiado de la financiación pública, pero en esta ocasión ya nos queremos poner en esa piel del investigador que dedica 10 años, 20, 30, toda su vida prácticamente a investigar y que puede encontrarse en una situación algo complicada, ¿no? ¿Cómo le convencemos de que siga investigando, Adolfo? Bueno, yo creo que la actitud frente a investigar es una actitud personal, de curiosidad, de búsqueda. Yo creo que tiene que haber unas condiciones, porque si miramos las condiciones objetivas, probablemente no se dedicaría a la investigación ni la 10ª parte de la gente que se dedica. Yo creo que es un tipo de personas un poco especial, que buscan el placer en la motivación del logro, no en la motivación económica, está claro. Pero también es cierto que son personas como personas normales, que necesitan construir un proyecto vital. Y antes hemos hablado de la financiación, de que en los centros de Guipúzcoa están las cosas bien, pero yo quisiera recordar a los espectadores pues algunas cifras, ¿no? Un becario predoctoral en este momento en una beca competitiva, es decir, que ha tenido que presentar su proyecto compitiendo con otros proyectos, con un expediente académico que supere unos ciertos estándares en un proyecto de investigación en un centro, pues va a tener una beca que los 2 primeros años va a ser de unos 900.000 euros y después va a tener un contrato de un poco más, 1.100 euros. Un investigador postdoctoral con un contrato competitivo tipo Miguel Servet, que le exige una estancia no inferior a 24 meses en el extranjero en un centro de excelencia y una serie de publicaciones, que ha dedicado probablemente ya un tiempo entre la tesis y su periodo postdoctoral de aproximadamente unos 7, 8 o 10 años, dependiendo de cuántos periodos postdoctorales, su techo en este momento es unos 1.900 euros. Antes de que sigamos con esta trayectoria, estamos hablando de estudiantes pre-doc, post-doc. Para la gente que nos está escuchando, que quizá le resulte un poco ajeno este campo de la investigación, ¿cómo empieza un investigador la carrera, hace una carrera y luego cómo sigue? No sé, que me lo explique alguno. Quizá yo, que soy el docente Íñigo Puente, del mundo docente. Bueno, y luego, pero no me quitéis continuamos la palabra. luego con también un poquito sin sus dejarme cosas. dar un ejemplo positivo en ese sentido. Bueno, entonces, ¿cuál es la trayectoria? Bueno, pues ahora mismo estamos en pleno cambio, porque con la adaptación a Bolonia ha aparecido el concepto del máster como un requisito previo a poder realizar una tesis doctoral. Entonces, digámoslo así, en el plan viejo, una persona podía terminar la carrera de físicas o de ingeniería y directamente acceder a un programa doctoral y desarrollar la tesis doctoral. Actualmente lo que tiene que hacer es, cuando termina un grado no adaptado a Bolonia y en el futuro cuando termine un grado adaptado a Bolonia, pasar por un máster, normalmente un máster de investigación, aunque puede ser otro tipo de máster, cualquier máster oficial, y de ahí entrar en el programa de doctorado. Entonces, más o menos en términos temporales estamos hablando de un máster de 1 año, más un periodo doctoral que puede ser entre 3 y 4 años, es lo que debería ser el periodo doctoral, cosa que no necesariamente siempre ha sido así en todas las instituciones, pero desde luego es lo que debería ser. A partir de ahí, un postdoctoral, pues un par de años. Pero claro, entre que uno define la tesis y comienza el periodo postdoctoral, pues puede pasar 1 año. ¿Y cuándo empieza a cobrar? ¿Cuándo empieza a poder sustentarse? Bueno, depende mucho de las instituciones. Pues, por ejemplo, en nuestro caso, como nosotros somos una institución privada, tenemos la ventaja de que podemos subir un poquito las becas, ¿no? Estamos consiguiendo que cobren del entorno de los 1.200 y pico euros desde el principio hasta el fin, digamos, los 2 años de beca y los 2 años de contrato. Y eso sería en la duración de la tesis, el máster, ¿no? En la duración de la tesis, eso es. No, el máster también, porque máster. Nosotros les hacemos trabajar desde el principio en proyectos de investigación que tienen financiación, sea competitiva o sea... ¿Y en cuántos años nos estamos situando? Para defender la tesis en un plazo entre 4 y 5 años. ¿Cuándo empezarían a cobrar de edad? Me estoy refiriendo en edad. Nada más terminar la carrera. 22, 23 años. Lo que ocurre es que también, digamos, nuestros alumnos son ingenieros y probablemente en el caso de otras profesiones, pues quizá por la propia competitividad dentro de la profesión, el plazo pueden empezar más tarde. Miguel, ¿nos podemos estar planteando en investigadores con 26, 27 años que es entonces cuando empiezan a cobrar o cómo funciona el sistema? No, que empiecen a cobrar entonces no, pero que tengan esa categoría de predoctoral hasta que pues, tengan 26 años y tal, sí. Luego pasa una cosa también que es, de alguna manera es curiosa, ¿no? Ellos, como se ha comentado aquí, pueden optar por becas que son competitivas, tienen que hacer su proyecto de investigación, defenderlo, mandar las memorias y tal, y lo que
las instituciones públicas, esas becas concertadas les dan, pues es una cantidad de dinero. Si nosotros incorporamos al centro de investigación investigadores, porque necesitamos masa, porque vemos que pueden tener futuro, porque están haciendo cosas que van con nuestra línea, pero no tienen beca, nosotros los contratamos. Claro, ¿cuánto les puedes pagar? Si no quieres entrar en un agravio comparativo, les tienes que pagar pues probablemente lo mismo que están ganando los otros, que es poco ya, con una beca. Y entonces el que tiene la beca dice, anda, Se queja, claro. ¿y yo qué gano? Si además estoy teniendo que justificar todo esto. Nosotros en el BCDR estamos complementando un poquito ambas. La ventaja que tiene el que trae la beca es que trae el dinero, ¿no? Pero para darle de alguna manera un plus o un incentivo, pues estamos o bien poniéndole un ayudante de investigación a su disposición, lo que es un becario más de menor nivel, o estamos dándole otro tipo de facilidades a la hora de investigar, o viajes. De alguna manera tienes que incentivarle a él y a todos sus compañeros para que sigan solicitando esas becas. ¿Están motivados los investigadores con ese salario de 900 euros con el que empiezan? Bueno, están motivados. Estamos hablando de es una gran de pregunta, cifras. efectivamente. Bueno, 900 euros yo creo que ahora mismo ya no es así, ¿no? Me parece que es demasiado bajo, pero bueno, yo creo que es más en torno a los 1.200 así. Sí que es cierto que hasta hace muy pocos años la UPV, de hecho, fijaba en 900 euros la retribución y yo estaba muy sorprendido porque durante 10 años o así vi que era siempre la misma, cosa que me parecía bastante increíble. Pero bueno, están motivados, no podría ser de otra manera. Normalmente ellos están motivados porque tienen la ilusión por llevar a cabo una carrera investigadora, por aprender más en aquello que les gusta y bueno, y por eso entran. Ya hemos comentado, nadie se mete en investigación para hacerse rico, eso desde luego. Entonces, bueno, el problema más bien yo creo que es que no ven la continuidad de lo que va a pasar cuando siguen. Yo es que, perdóname, pero Daniel, no acepto que nadie se meta en investigación para hacerse rico. Yo creo que hay que llegar al punto en el cual la gente se mete en investigación y se pueda hacer rico dedicándose a la investigación. Bueno, porque este país es lo que ocurre. Exactamente, yo decía a día de hoy, efectivamente, debería poder ocurrir eso. De todas maneras, también quiero decir, por dar una imagen un poquito más positiva respecto a lo que decía Adolfo, yo, por ejemplo, de la gente a la que he dirigido la tesis doctoral, pues hay 3 personas que siguen en el ámbito universitario, bueno, 2 personas siguen en el ámbito universitario, otro pues trabaja en una empresa de tipo familiar, pero el cuarto es una persona que hizo una tesis en un tema relacionado con estructuras. Después estuvo un año y pico conmigo pues, pensando en qué es lo que iba a hacer a continuación. Consiguió una beca postdoctoral, estuvo 2 años en el Imperial College en Londres y volvió a una empresa, no a un centro universitario, no a un centro de investigación, sino a una empresa, porque también es que a veces tenemos un poco la imagen de que los doctores para lo único que sirven es para estar en un centro de investigación o en una universidad. Es que los investigadores, los doctores también tienen que estar en las empresas. ¿Las empresas reconocen en cuanto a salario más al investigador que el propio, digamos, centro investigador? Pues el caso concreto del que te estoy hablando es un caso en el cual cuando el postdoc llega de vuelta a la empresa le empiezan pagando un contrato, llamémoslo así, de ingeniero recién terminada la carrera. ¿Y cuánto supone aproximadamente? Del orden de los 30.000 euros brutos al año. Es más de lo que cobra un becario, desde luego. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que inmediatamente a los 6 meses el gerente de la empresa me dice, claro, es que yo no era consciente de lo que era tener un doctor en la empresa. Claro. Es que a esta persona, cualquier problema que yo le planteo, es capaz de hacerme preguntas que parece que tiene 20 años de experiencia y no sabe nada de este tema. Quiero entrar en un tema nuevo, inmediatamente se encierra, no sé lo que hace, se va un día a la universidad, se consigue unos artículos científicos, se encierra durante un día o 2 días en el despacho y al cabo de un día o 2 días sale del despacho y resulta que es un experto en ese tema. O si no es un experto en ese tema, luego tiene capacidad... Lo encarrila. Lo encarrila perfectamente. Entonces, eso es algo que quizá... digámoslo así, también nosotros tenemos que ser capaces de explicárselo a las empresas. Que quizá no lo explicamos bien, ¿eso es quizá lo que suceda? No solo yo comparto perfectamente, en el mundo sanitario es muy claro, el hacer una tesis doctoral, suscribo al 100% lo que ha dicho Íñigo, no siempre tiene que acabar en que esa persona continúe con la investigación. Hacer una tesis doctoral es resolver un problema con una metodología que lo que hace es dejar una huella en la forma de trabajar y de pensar en esa persona, una huella indeleble. Una persona que ha hecho la tesis doctoral como Dios manda es una persona que va a enfrentar cualquier problema que se le plantee en la empresa, en la institución, de una forma muy particular. Va a saber buscar bibliografía, va a saber formular las preguntas, formular cuál es la metodología para resolverlas.
De la misma forma que decía Íñigo, en una empresa, y yo creo que tenemos que animar a las empresas a que se den cuenta que no es lo mismo contratar a un licenciado que un doctor. En la empresa en la que yo trabajo, que es el Servicio Vasco de Salud, que es pública, yo llevo diciendo y luchando durante mucho tiempo que se contraten y se primen los baremos el ser doctor, la carrera académica. En este momento, una de las empresas más grandes de Euskadi, que es el Servicio Vasco de Salud, 20 y tantos mil trabajadores, da lo mismo prácticamente ser doctor que no serlo. ¿Qué se prima? Se prima el tiempo que uno ha trabajado, la interinidad, el tiempo que uno está ocupando. Yo os puedo asegurar que en un servicio clínico probablemente hay muchísimos médicos que son fantásticos y no son doctores. Pero el tener una masa equilibrada, donde hay personas que son capaces de resolver problemas teóricos, que son capaces de organizar las cosas, y eso a veces se lo da el doctorado, es una riqueza enorme para el sistema. Y el sistema lo debería reconocer, que es la forma de estimular a que los jóvenes licenciados digan, no, no, yo no me voy a doctorar, ¿para qué? Si me da igual. Lo mismo que el conocimiento de los idiomas, etcétera. Claro, si una persona no sabe idiomas, no puede enfrentar, no puede coger una bibliografía, pues es que entonces empiezas a cortar el campo de maniobra, y eso se nota en la organización que esté, sea pública o sea privada. Lo tenemos que estimular. ¿Cuál es el panorama ahora mismo para los postdoc? ¿Qué está pasando con ellos? Perdona, solamente un dato adicional. Hace no demasiado tiempo, hablando con un antiguo alumno que está haciendo la tesis doctoral en Alemania, me comentaba que era el más joven de todos los doctorandos de la universidad. ¿Cómo así? ¿No? Pues es que en Alemania la gente tiende a hacer la tesis doctoral no nada más terminar la carrera, sino unos años después. ¿Y qué les anima a hacer la tesis doctoral? No, lo que les anima a hacer la tesis doctoral es que en Alemania, en el mundo empresarial, si uno no tiene un doctorado, tiene un nivel máximo al que va a llegar. Un techo. Cuando la gente llega a ese techo, se vuelve a la universidad, hace la tesis doctoral y vuelve a la empresa para poder pasar por encima de ese techo. Otro ejemplo, cuando yo hice la tesis doctoral, defendí el año 1997, compartía despacho con un inglés que había hecho la tesis en una universidad inglesa y estaba de postdoc en el centro de investigación en Tecno. Este inglés se fue a trabajar a una multinacional, Unilever, una multinacional inglesa de alimentación, productos de limpieza y alimentación, y llegó un momento en el cual, dentro de su carrera, como ya tenía la X de que era doctor y por tanto podía llegar a ciertos niveles, le explicaron que lo que tenía que hacer era irse durante un año a Extremo Oriente, porque además de ser doctor tenía que estar durante un año no ya fuera de Inglaterra, sino fuera de Europa. Estuvo durante un año en Europa y pasó a un puesto un puesto de alta dirección dentro de esa empresa, puesto que no podría tener si no fuera doctor. Estamos hablando ya de un concepto de cambio de sistema absoluto, Totalmente, ¿no? Absolutamente. Es decir, que lo que no puede ser es que estemos pensando en que quizá una cosa en la que no estoy de acuerdo con Adolfo, ha dicho, no, es que el doctor abandona la carrera investigadora por ir a la empresa. No, 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 es que no estoy de acuerdo. Es que lo que hace falta es que haya doctores dentro de las empresas que realicen una investigación mucho más aplicada. No sé exactamente cómo lo he dicho, pero estoy plenamente de acuerdo con esto. Es decir, el doctor... es que no puede ser que la investigación sea algo único y exclusivamente del mundo de la empresa y del mundo de la universidad. La investigación tiene que ir muchísimo más allá. El caso del BCBL, por ejemplo, es uno de los ejemplos que sí que recibe muchísimo estudiante postdoctorado extranjero. Suelen hacer precisamente lo que apuntaba Íñigo Puente, es decir, acudir al BCBL, aunque solo tenga 2 años de vida, desarrollar allí un proyecto y luego volver a su país para tratar de tener un nivel... Sí, por la experiencia que estamos teniendo hasta ahora, sí. Estamos teniendo bastante capacidad de atracción de talento extranjero. Tiene una ventaja... fundamental el BCBL a día de hoy, es que la tecnología que tenemos en los laboratorios, al ser tan reciente la creación del centro, es muy puntera. Entonces eso es el atractivo para ellos, más que, hombre, pues Donosti también es muy atractivo, ¿no? Pero más que el venir aquí y tener una estancia de 2 años por aquí, lo que les atrae dentro de esa vocación investigadora y científica, que si no, no hay manera de ser científico, si no es por ahora con ese aspecto vocacional, vienen pues por la tecnología puntera que pueden encontrarse aquí, y luego por otro motivo que es de causa muy local en nuestro caso, que es que al estudiar en el centro temas de bilingüismo, pues aquí se da la circunstancia de que tenemos 2 lenguas tan diferentes que pueden estudiar ellos en vivo, que no se da en otros muchos sitios, y menos con esa tecnología tan puntera. Y ese es el atractivo que tiene el BCBL para ellos, no hay ningún otro, creo yo. Hablando de idiomas, también había quien apuntaba en esa ventana que abrimos semanalmente en el diariovasco.com a la dificultad de colocarse si uno no sabe euskera aquí como investigador. ¿Eso es cierto? ¿Realmente se produce? Bueno, yo soy madrileño
Desgraciadamente mis conocimientos de euskera son muy limitados ahora mismo. Y bueno, sí que es cierto que dentro de la universidad ahora mismo las plazas docentes generalmente exigen euskera. También es cierto que ahora mismo las plazas docentes son, vamos, muy pocas, porque ha habido una bajada del número de alumnos, con lo cual realmente eso está muy parado en cualquier caso. Pero bueno, es cierto que existe esa limitación, pero de otra manera yo creo que hay otra serie de programas, hemos mencionado varias veces el programa Ikerbasque, que es muy singular, del País Vasco y que es una cosa muy importante para atraer talento, otros programas también que hay en los que no se exige ningún tipo de restricción, digamos, respecto al idioma. Me gustaría hacer hincapié en una cosa que se ha dicho que creo que es importantísimo. Una cosa es dejar la carrera académica y otra cosa es dejar la carrera investigadora. Creo que es fundamental que las empresas se conciencien de que tiene que haber investigación en la empresa. De hecho, una de las cosas que se ha planteado es la investigación básica frente a investigación aplicada. Nosotros hemos colaborado con empresas, con centros tecnológicos, hay muchos proyectos, incluso con Tecnun hemos tenido algún proyecto conjunto. Lo que pasa es que no se puede pedir a un centro de investigación que desarrolle un producto que una empresa va a vender. No tiene sentido, eso no puede ser. La empresa sabe lo que le hace falta, tiene sus estudios de mercado, sabe lo que quiere ofrecer, etc. Y lo que tiene que tener es gente que sepa desmenuzar ese problema, hasta llegar a aquella cosa que nos puede plantear a nosotros. Nos puede decir, tengo este problema y nos hemos dado cuenta de qué es la superficie de este material, qué puede estar pasando ahí. Y entonces nosotros podemos ayudar. Si no existe ese intermediario, si no existe ese investigador dentro de la empresa que sabe hablar con la gente de la universidad, que sabe hablar con la gente de los centros tecnológicos, que sabe hablar con los investigadores dedicados a la parte básica, es imposible que las empresas realmente puedan beneficiarse de todo el entorno de investigación. Precisamente, Daniel, en esa labor de intermediación entre empresa e institución, Biodonostia es quizá una de las referentes. Estuvimos allí, lo visitamos y esto es lo que nos contaban sus investigadores. Bueno, Biodonostia es un instituto de investigación sanitaria, o sea que ya partimos de algo que está relacionado con área de salud, ¿no? Su centro y su pertenencia es el Hospital Donostia. A este centro, para formar el instituto, se unen una serie, en nuestro caso, de centros tecnológicos y la universidad, así como la asistencia primaria y los hospitales comarcales. Entonces se hace que todo el engranaje de la investigación relacionada con la salud esté centralizada y aprovecha la unión de diferentes agentes, como puede ser pues, un ingeniero y un médico, o una enfermera y un bioinformático, para desarrollar una investigación que esté aplicada al paciente, porque tiene que nacer del problema que vea el clínico o la enfermera en el manejo de ese paciente. Un ejemplo de esto sería uno de los grupos de investigación. En un momento determinado se establece una reunión de un servicio del hospital con un centro tecnológico. Y se empieza a hablar de una serie de aspectos, de problemas. Pues uno es una hemorragia digestiva, ¿no? La hemorragia digestiva, que es una de las causas por la que un paciente llega a urgencias. El especialista en digestivo dice que yo sé que la mortalidad de esa hemorragia digestiva está en relación a la acidez que tenga el paciente en el estómago. Pero yo eso no lo puedo medir de forma continua. El ingeniero que está en el otro lado dice, yo te puedo hacer un dispositivo, pero claro, lo tendrías que meter en el estómago. Y dice el médico, nosotros, todo paciente que viene con una hemorragia digestiva, lo primero que se le hace es una endoscopia, por lo tanto, no habría problema. Pues bueno, se está desarrollando el proyecto de investigación, el dispositivo, ya ha sido creado por los ingenieros, está poniéndose a punto para que nos dé continuamente la medición de la acidez del estómago y en función de eso, los especialistas de digestivo puedan modificar el tratamiento, con lo cual reducirían la acidez porque saben en qué nivel está y teóricamente reduciríamos la mortalidad. Otra cosa es que se investigue también en aspectos de Alzheimer, de Parkinson, de resistencia a antimicrobianos, temas de envejecimiento, por supuesto enfermedades crónicas, pero el hecho de la tecnología con el parque tecnológico y los centros tecnológicos yo creo que hace que los dispositivos sean uno de los aspectos importantes de la investigación en este centro. En el instituto en el que estamos, como decíamos antes, la idea es dar soporte a todos los grupos de investigación, tanto del hospital como del parque tecnológico, en teoría de todo Guipúzcoa. El edificio tiene ahora 5 plantas. En la planta baja pues tenemos una zona de animalario y almacenes donde guardamos todas las muestras. La parte 0 es administrativa,
cada vez se requiere más ayuda administrativa, tanto en el manejo de los proyectos de investigación como en todo el papeleo que conllevan. La planta 1 y 2 son las zonas comunes que decíamos, y los laboratorios de investigación donde están algunas de las áreas que forman parte del instituto. Pues, por ejemplo, el área de oncología, medicina regenerativa, el área de neurociencias, digestivo, y hay otras áreas que están en otras zonas, pues en el hospital, o algunas tienen grupos en el parque tecnológico, pero bueno, la gran mayoría están aquí. Y luego en la planta 3 están las zonas de docencia, una sala de reuniones y la zona del café, donde nos esparcimos y la gente se reúne. Esta es la unidad de genómica del Instituto Biodonostia. Entonces, aquí lo que tenemos son grandes aparatos que dan servicio a los grupos de investigación, tanto del instituto como de fuera, que necesitan de esta tecnología para sus investigaciones. La idea es optimizar el material, tener aquí las grandes máquinas que son muy costosas y que puedan servir para todos. Sobre todo en esta unidad lo que se trabaja es con ADN y ARN, es decir, el ADN, bueno, como más o menos ya todo el mundo va sabiendo, es donde están escritas en letras las instrucciones para hacer pues, las proteínas, los enzimas que necesita nuestro cuerpo, y el ARN es cómo se expresan esas proteínas. Entonces aquí lo que hacemos es medirlo. Esto que se dice del genoma humano, que se puede secuenciar entero y tal, se puede intentar hacer con estas máquinas, con esta en concreto. Aquí llega una muestra de sangre, le cogen a un paciente y según las preguntas que se hayan hecho en ese proyecto en concreto y esa enfermedad, analizamos el ADN o analizamos el RNA, analizamos todos los genes o analizamos solo los genes que nos interesan. Va dependiendo de esa interrelación entre el clínico y los investigadores para intentar entender esa enfermedad en concreto. Si el paciente tiene esclerosis múltiple, pues igual vamos a intentar ver cómo responde un tratamiento, qué genes están involucrados en esa respuesta al tratamiento. Si el paciente tiene cáncer, vamos a ver ese tipo de tumor en concreto, cómo se está expresando para intentar entenderlo. Va dependiendo de la enfermedad que se estudie. Y si, por ejemplo, consejo genético, enfermedades genéticas, el diagnóstico de muchas de ellas se puede hacer aquí en esta instalación y se hace para el hospital. Aquí en esta zona se trabaja con cultivos celulares bien de biopsias extraídas de los pacientes, cultivos celulares de piel o de músculo, para probar fármacos, para probar materiales. Se hacen modelos con las células madre adultas que luego pueden servir o bien para tratamiento o bien para de nuevo volver a entender la enfermedad. Aquí en este momento en el edificio estamos 63 personas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los médicos su investigación la están desarrollando dentro del hospital. Hay otros que tienen que hacer partes de su investigación aquí, pero otros la están realizando en el hospital. Por lo tanto, tenemos que contar todos esos médicos que están realizando, médicos, enfermería u otro personal sanitario que está realizando aquella función. Entonces, en el instituto en este momento estamos hablando de cerca de 225 personas que pertenecen al instituto, contando gente de centros tecnológicos, pero en el instituto, en el edificio como tal, 63 personas. Yo estoy en el área de infraestructuras del edificio y luego además dirijo la unidad de esclerosis múltiple. Nosotros intentamos entender por qué la gente tiene la enfermedad, la esclerosis múltiple en este caso, y sobre todo entender cómo se desarrolla la enfermedad para poder entender mejor qué fármacos son los adecuados para tratar la enfermedad y al final el objetivo de toda investigación es ayudar al paciente. Si lo que vas a hacer es carrera de investigador, normalmente terminas tu carrera con ganas de querer saber, porque ves que te gusta el mundo de la investigación o por lo que sea, te atrae, y haces la tesis aquí. Y entonces es lo que llamamos estudiantes predoctorales. Haces la tesis, te conviertes en doctor y normalmente la carrera investigadora clásica que hay en España, aunque no está excesivamente definida, es irte de postdoc al extranjero, 2, 4, 6 años, y luego si tienes suerte volver y dirigir un grupo de investigación aquí o incorporarte a un grupo de investigación grande en el que bueno, pues llevar tu propia línea. En mi caso es un poco atípico, no, yo no he salido fuera. Yo hice la tesis aquí, pero justo era el nacimiento de todo nuestro grupo, entonces bueno, igual me llevo más tiempo a hacer la tesis. Sí he estado fuera, he hecho estancias en Nueva York o en San Francisco, en India también, estancias cortas, pues 9 meses, 3 meses, para ir aprendiendo las cosas que necesitaba traer y luego aquí ya me incorporé a la dirección de la unidad de esclerosis múltiple. Para mí el paraíso es poder investigar aquí porque me gusta mucho que lo que yo investigo se pueda quedar y redundar en beneficio en la gente y en la sociedad en la que estamos. Pero a nivel más claro, probablemente Estados Unidos es el país que más recursos dedica a la investigación y en el que es más fácil, en un periodo corto de tiempo, avanzar mucho. Probablemente para hacer una estancia de 6 años, el país adecuado probablemente sea Estados Unidos. Ahora, no sé si dentro de 10 años será China, porque es un país emergente que está dedicando muchísimo dinero a la investigación, atrayendo, nos invitan constantemente a ir allí a dar congresos y a hacer cosas para intentar captar valor humano. Probablemente dentro de 10 años la gente se vaya a China.
Antes de la publicidad conocíamos un poquito más de cerca ese centro Biodonostia y el investigador terminaba diciendo que quizá terminemos en China. Y tengo que reconocer también que esta mañana en los foros había investigadores que decían que España no es un país para investigar. Miguel, ¿qué opina de esto? Bueno, yo creo que durante décadas no lo ha sido, pero yo creo que ahora la apuesta tiene que ser hacia ahí, ¿no? A convertir a este país en un país investigador, lo que no quita para que todas las investigaciones se tengan que hacer en red y se tenga que investigar conjuntamente con gente de China o gente de otros países, pero claro que hay que investigar aquí. ¿Es Estados Unidos el lugar al que hay que ir si uno quiere convertirse en un investigador puntero? Lo apuntaba también la directora del INGEMA. Bueno, evidentemente Estados Unidos puede ser, pues no sé qué porcentaje de la investigación mundial, pero claramente por encima del 50%, o sea que evidentemente es uno de los grandes destinos. Pero no solamente Estados Unidos, yo creo que dentro de Europa pues Alemania es un destino muy interesante y probablemente en el futuro lo sea China, pero sigo pensando que la gran pelea es, como decía Miguel, que España es un lugar interesante para investigar. Alfo. Yo creo que estoy de acuerdo, estos son los referentes internacionales, pero nosotros tenemos que buscar, como las empresas, también nuestro nicho. Y yo creo que una ciudad de nuestro tamaño, con nuestras condiciones de todo tipo, de sociales, nuestras condiciones ambientales, nuestras condiciones de servicios sociales, es algo muy atractivo para atraer talento que decide hacer investigación. Si nosotros potenciamos lo que nosotros tenemos, la universidad, los centros tecnológicos, potenciamos una oferta educativa variada, tenemos que tener colegios ingleses, colegios franceses, tenemos que incorporar a gente que viene, no podemos tener una oferta educativa monocromática si queremos integrar a esta gente. Podremos ser competitivos para atraer a una ciudad como San Sebastián investigación. Y eso, en las ciudades que lo han hecho, ha incrementado la calidad de vida de esas ciudades, el Producto Interior Bruto de esas ciudades y la economía de esas ciudades. Esa es nuestra apuesta. Nosotros debemos de utilizar lo que tenemos. No hay lugar. No sé si yo sería capaz de beber alegremente un vaso de agua de una ciudad china sin preguntarme si ese agua está convenientemente tratada, cosa que en San Sebastián hago con sumo gusto y sin ningún tipo de precaución. Estas son las cosas que tenemos que explotar y esto es muy importante a la hora de traer talento investigador. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Hay que largarse de España, como decía un lector? Bueno, a ver, hay casos concretos, efectivamente dependerá de la especialidad, dependerá de cada caso. Yo creo que no, espero que no sea así. Creo que habíamos llegado a un nivel en el que esto no era así. De hecho, estábamos consiguiendo atraer un montón de talento de forma muy satisfactoria. Y bueno, el programa Ikerbas, por ejemplo, ha sido un gran éxito. Nosotros en el CFM y en el DIPC tenemos... No recuerdo el dato exactamente, pero creo que era algo así como 30 nacionalidades distintas entre estudiantes, postdocs y gente permanente, gente que ha decidido venir a vivir a Donosti con toda su familia y investigadores de reconocido prestigio que han venido a centros como Nanogune, DIPC, bueno, y otros centros que vosotros también habéis mencionado, vuestros centros, y bueno, pues esto es así, nosotros estamos atrayendo talento ahora mismo, o sea que yo espero que cuando habíamos sido capaces de atraer el talento no vayamos a ser ahora tan tontos de dejar que ese talento se vaya. Quiero que hablemos de esos investigadores que optan por marcharse, esa fuga de cerebros de la que se habla, esa sangría de la que se habla, quiero que hablemos de ello, pero antes quiero también que veamos a unos investigadores que se quedan, que han optado por quedarse aquí, en este caso son los investigadores de INGEMA. Esto es un equipo multidisciplinar, tenemos desde gente que es psicóloga, sociólogos, gente que es médico, farmacéuticos, biólogos, pedagogos. Tenemos un equipo de personas que es muy multidisciplinar e interdisciplinar, porque creemos que para investigar el envejecimiento no se puede ver solo desde una disciplina, sino desde varias. Cogemos cohortes de personas, o sea, un número de entre 6.000 y 8.000 personas en España, y lo que hacemos es seguirlas durante los próximos 20 años, teniendo en cuenta, bueno, pues diversos aspectos de la vida, ¿no? Es decir, de los individuos. Lo que tenemos en realidad es una especie como de vídeo de cómo envejece la población en España. Y con eso lo que podemos es, pues, de alguna manera, pues, conocer distintos aspectos
de ese envejecimiento y además poderlo relacionar. Es decir, por ejemplo, ¿la salud objetiva está relacionada con el nivel económico que tienen las personas en España? Sí, no. Es decir, ¿los pobres tienen más enfermedades que los ricos o no? En nuestro caso lo que hacemos es estudiar la influencia de las variables psicosociales, como pueden ser, por ejemplo, el apoyo social, la inteligencia emocional y también las necesidades sanitarias y cómo influyen estas en la calidad de vida de las personas mayores según van avanzando en el ciclo vital y también de las personas con enfermedades crónicas. Soy investigador del área de funcionamiento cognitivo dentro de INGEMA. Dentro de esta área de investigación nos dedicamos a estudiar cuáles son todos los factores o todas las variables que intervienen en que las personas envejezcan de forma sana desde el punto de vista mental o cognitivo, es decir, todos los factores de todo lo que podemos hacer en cuanto a hábitos saludables o qué contribuciones podemos hacer a lo largo de nuestra vida en cuanto a dieta, ejercicio físico, ejercicio mental, actividades de ocio, actividades de estimulación, cualquier cosa que sea estimulante desde el punto de vista de la actividad que pueda servir para que luego podamos envejecer de manera sana. De manera sana a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Bueno, yo ahora soy el coordinador del área de envejecimiento activo, antiguamente era el subdirector y ahora estoy más en los proyectos que tienen que ver con participación social, con accesibilidad en los entornos y con promoción de hábitos saludables en alimentación y ejercicio físico y también con todos aquellos factores que promueven una participación activa de las personas en la sociedad. Hacemos tanto proyectos de investigación como de promoción en comunidades. Trabajamos normalmente, primero empiezan con una beca de especialización o una beca de investigación. Normalmente hay personas que realizan la tesis, aunque hay personas que también realizan otro tipo de, pues de especialización, de másters o de cursos de especialización. Y tras la tesis, pues acceden a un contrato de trabajo, pues en el mejor de los casos, claro. Mira, yo he estado muchos años trabajando en la Administración General del Estado y siempre en temas de investigación gerontológica, ¿no? Y luego salí a esta fundación precisamente por tener la oportunidad de trabajar más directamente en la investigación, ¿no? Vamos, empecé pues de casualidades de la vida, ¿no? Bueno, estas son cosas que uno no debe de contar, pero en realidad se montó hace muchísimos años aquí un curso sobre envejecimiento por parte del Gobierno vasco en el 85, en el 86, y eran de esos del Fondo Social Europeo, yo estaba estudiando en ese momento, pagaban por hacer el curso, fue un amigo mío, me convenció para que yo fuera, a mi amigo no le cogieron, a mí también, y acabé yo de casualidad en este mundo. Y bueno, luego terminé la carrera, hice un máster en Barcelona, hice la tesis en Madrid, estuve trabajando fuera en proyectos europeos durante 4 o 5 años, luego en clínica, y luego, bueno, pues para mí ha sido una suerte, ¿no? Quiero decir que el envejecimiento es un campo muy amplio donde además se te permite o se ha permitido hasta ahora bueno, pues tener posibilidades de iniciativa. Yo empecé, pues hace 9 años, empecé trabajando en Fundación Matía, en el ámbito más asistencial, ¿no? En contacto con personas mayores y llevando a cabo diferentes programas de intervención cognitiva. Y así, pues poco a poco, cuando nace INGEMA ya hace unos años, pues me comentaron la posibilidad de poder empezar a trabajar en INGEMA y en diferentes proyectos, y así es como me fui adentrando poco a poco en el ámbito de la investigación. Yo vengo sobre todo de la clínica, yo acabé la carrera por allá por el año 2000 y estuve un año trabajando sobre todo en psicología clínica pura y dura en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos, luego estuve haciendo prácticas en un hospital psiquiátrico en Bermeo, luego por la zona de aquí, y estuve trabajando en una residencia durante 3 años haciendo la tesis sobre este tema de estimulación cognitiva, de cómo estimular la mente en personas mayores en una residencia. O sea, he venido principalmente de la clínica y luego mezclando un poco la clínica con la investigación. Y bueno, en los últimos 4 años llevo trabajando aquí en INGEMA, ya más centrado en investigación. Bueno, yo soy de origen costarricense y he trabajado muchísimos años en organizaciones internacionales y también tengo formación en salud pública. Y muchos de los proyectos en los que he trabajado en salud pública ha sido en otros países.
Desde hace 8 años vivo por aquí y bueno, he trabajado en diferentes organismos y al final estoy ahora en INGEMA investigando. Las vidas personales siempre se cruzan mucho con las vidas laborales, ¿no? Y eso creo que nos pasa a todos, no solo a los investigadores. En mi caso, mi formación de base es efectivamente en Costa Rica. Yo soy sociólogo de formación, pero luego a nivel ya de posgrado ha sido aquí en España, digamos. Y bueno, no descarto moverme para otro país en algún otro momento, pero por ahora, y a mi país incluso, ¿no? Y bueno, pero eso muchas veces la vida personal va marcando una agenda y tu vida laboral se tiene que ir adaptando y a veces es al revés. Bueno, pues la vida laboral y la vida profesional que se cruzan, también para los investigadores como para todas las personas. Quería comentarles y leerles algunos de los comentarios que se dejaban a lo largo de todo este día en diariovasco.com, porque la verdad es que ha generado bastante debate este tema de la fuga de cerebros. Y en concreto, una persona nos decía, y les leo: me fui de Euskadi para hacer la tesis, la terminé, intenté volver y cuando envié currículums a Euskadi no me contestó ni uno, pero cuando mandé el primero me contestaron, me entrevistaron, incluso pude escoger. Habla de esa dificultad del retorno, ¿no? Que parece que fomentamos marcharnos fuera, pero luego no podemos volver, Íñigo Puente. Bueno, quizá, digo, no sé cuándo tuvo esta experiencia esta chica. Hombre, yo me temo que recientemente, precisamente por el recorte de dinero público, en el fondo lo que está ocurriendo es que lo que se está haciendo es no hacer contratos o no renovar contratos a gente que acaba de defender la tesis, con lo cual es muy normal que efectivamente se viera en una situación más complicada para volver. También dependería del área en la que esté trabajando. ¿Estamos generando, Adolfo, talento, pagando talento y dejando que se marche fuera? Sí, en cierta medida sí. En el caso de esta chica hay que decir que probablemente yo el consejo que suelo dar es que quizá el doctorado es algo que se puede hacer aquí a continuación, pero que no te permite alcanzar una madurez en la cual la experiencia internacional vas a aprovechar mucho más que si vas a hacer el doctorado ahí. No es que el doctorado fuera esté mal, está fantástico, pero probablemente en un momento determinado ir a hacer las primeras armas en la investigación puede ser algo útil hacerlo aquí y después volver. Y respecto al retorno, pues efectivamente si no facilitamos la pista de aterrizaje para esta gente acabará produciendo sus patentes, sus ideas, sus artículos en otro ámbito. Hablaba de la conveniencia de hacer el doctorado aquí, pero también en esos comentarios del diariovasco.com algunos investigadores apuntaban al efecto de guardar la silla, es decir, decían, hay que hacer el doctorado aquí en Guipúzcoa, en el País Vasco, porque si te marchas luego no tienes una silla guardada, ¿no? ¿Eso sucede? Yo no sé si sucede, pero de todas formas guardar sillas a mí tampoco me parece bien. La silla, o sea, te la tienes que ganar y la gente que se va fuera y luego vuelve con otras capacitaciones, y pues bienvenida será. Y de hecho, esta gente que estamos comentando, tanto las iniciativas Ikerbasque como cualquier persona que venga con conocimiento, con talento y con alta calificación, estamos hablando todo el rato de que hay una apuesta pública, de que se les paga, se les contrata, se les atrae, y no hay que olvidar que esas personas luego traen dinero. No hace falta tener una transferencia tecnológica y poner ninguna patente en el mercado. Esas personas son las que aplican a proyectos competitivos y terminan trayendo dinero, terminan montando congresos aquí, vienen congresistas, es bienestar para la ciudad. Nosotros el año pasado hemos traído a 2000 y pico congresistas que han estado en ocupación hotelera, en bares. Entonces, al final puede llegar el día en que todas estas iniciativas, pues bueno, ha habido una apuesta previa, pero luego van teniendo un retorno poco a poco. Entonces es importante que la gente vuelva y que se quede aquí. ¿Quién es más difícil, encontrar la silla, los que se marchan fuera y luego vuelven? Bueno, eso ocurría ciertamente, yo creo, hace algunos años. Espero que no ocurra. Desde luego no ocurre en el mundo, en el entorno en el que yo me muevo. Lo que pasa es que, claro, el mundo académico, yo creo que esto es un punto muy importante. Nos estamos ciñendo a gente que quiere volver al mundo académico. El mundo académico es un mundo muy limitado, es un mundo pues, muy estrecho y debería ser, o en principio es, o eso se pretende, extremadamente competitivo. Con lo cual, efectivamente, es una apuesta muy fuerte que se hace y solamente unos pocos pues van a poder volver, y además en competición ahora con gente que está interesada en venir aquí de todos los países del mundo, porque gracias a Dios pues nos vamos colocando en una posición suficientemente buena como para que haya otra gente que quiera venir. Entonces, en ese sentido, lo que es importante yo creo que es que
el doctorado es una plataforma que te da una educación muy importante que debería ser apreciada por las empresas, y esas empresas son las que deberían también querer atraer a esas personas, que esas personas vinieran. Quizá en la línea de lo que decía Daniel, antes empezaba a contar el caso de un antiguo doctorando mío que hizo un postdoc en Inglaterra y luego volvió a una empresa, no al ámbito universitario, y entre los comentarios del gerente de la empresa no solamente estaba el ver que era una persona que le aportaba un cambio de mentalidad dentro de la empresa, sino que parte del comentario también era que había conseguido una beca Torres Quevedo, con lo cual le había salido la contratación muy barata y que además, aparte del trabajo que estaba haciendo, había conseguido varios proyectos de investigación del CEDETI o proyectos en financiaciones competitivas que le estaban dando un retorno que él no pensaba que podía conseguir dinero para que le pagaran el que hiciera investigación. Hablaban también los lectores del diario vasco.com de ciertas prácticas, y uno de ellos en concreto decía que yo fui becario durante 4 años y 8 meses y los últimos 8 meses no cobré ni un duro. Decían que las becas en principio esas becas estaban estipuladas para 4 años, que es una práctica habitual que se te acaba y que continúas investigando. Adolfo. Bueno, esto pasa, antes lo ha comentado Íñigo, y creo que es todo es culpa de repartida. Yo creo que las becas tienen que tener, los programas como señalaba Polonia, tienen que tener un tiempo tasado, no se pueden hacer tesis durante tiempo indefinido. Y los directores de tesis deben de planificar las cosas para que efectivamente el trabajo del becario finalice en el periodo que se ajusta al periodo de la beca, porque si no hay problemas. Realmente la falta de financiación puede provocar que el becario tenga que buscar otra fuente de vida para sobrevivir, y que algunos de los productos de esa tesis que se va a medir en forma de publicaciones, patentes, etcétera, se puedan quedar colgando. Por lo tanto, esto no es culpa en principio del becario, pero sí del director de tesis, que debe acotar el trabajo al tiempo establecido y dimensionarlo de forma que se termine ese periodo. Haciendo su tesis precisamente, pero en este caso en Alemania, estado de Aizpurua, es un ingeniero de 26 años donostiarra. Gabón, Odei. Hola, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Cómo termina un donostiarra haciendo su tesis en Alemania? Bueno, pues en realidad yo estudié en Tecnun, yo estudié en la Escuela de Ingenieros, e hice mi proyecto precisamente con la persona que tienes a tu izquierda, con Íñigo Puente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Íñigo. Y nada, pues estuve trabajando en Tecnun un año y me surgió la posibilidad de hacer una tesis en Alemania. Yo ya había hecho mi programa Erasmus en la Universidad de Berlín, había entrado en contacto con profesores que estaban interesados en coger a gente extranjera para sus puestos de tesis, pero bueno, entre pitos y flautas me llegó la posibilidad de hacer una tesis doctoral en Alemania y la acepté. O sea, la acepté no por ir a más en tema de calidad investigadora, sino eso en cierta forma, en cierta parte, o sea, sí, era verdad, pero sobre todo la experiencia personal de conseguir hacer mi tesis doctoral en un país extranjero. O sea, que en realidad yo me voy a hacer la tesis doctoral a Alemania, o sea, no es que me vaya a Etiopía, con todos mis respetos a los etíopes. Odei, tus condiciones en Tecnun serían unas y en Alemania son otras. En este caso estás con una beca del gobierno vasco. Dinos en qué consiste esa beca, qué percibías en Tecnun, qué percibes ahora. Bueno, yo percibía en Tecnun en torno a 1.200 euros, que es una beca bastante buena, pero el gobierno vasco, yo estoy con una beca del gobierno vasco y el gobierno vasco da becas para sacarse la tesis doctoral en el extranjero que son muy buenas. O sea, yo en estos momentos tengo un sueldo de aproximadamente 1.700 euros, que en realidad me considero yo un privilegiado. O sea que en ese aspecto sí que tengo que romper una lanza en favor de las becas del gobierno vasco. Sé que no son muchas, pero por lo menos para la gente que quiere estudiar en el extranjero, las becas que ofrecen es muy buena. Son muy buenas. Y en realidad pues tuve la oportunidad, me postulé para las becas, pasé una prueba de selección al final con una entrevista personal en Bilbao y efectivamente me la concedieron y estoy desde enero del 2010 aquí en Braunschweig haciendo la tesis doctoral. ¿Tú, Odei, te consideras un cerebro fugado? No, yo no me considero o sea, es que en realidad fuga de cerebros, yo creo, bajo mi punto de vista, hay que diferenciar entre el investigador y el trabajador.
Yo creo que un ingeniero, en realidad, o sea, el flujo de ingenieros, por lo menos de Tecnun, yo solamente puedo hablar de Tecnun, el flujo de ingenieros al extranjero siempre ha existido. O sea, quiero decir que, no sé si Yogo puede corregirme o no, pero yo creo que siempre ha existido. En el aspecto, bueno, por ejemplo, de hecho, mi hermano terminó en Tecnun, tuvo una oferta de una empresa aquí de Guipúzcoa, o sea que no es que estaba a falta de ofertas, pero ahora también está en Alemania trabajando para EADS. O sea que en realidad, fuga de trabajador, no sé si se puede decir que es una fuga. En cuanto a la investigación, yo creo que sí que eso se puede tratar como una fuga de cerebros, porque en realidad, bajo mi punto de vista, la situación de los becarios en España puede que sea precaria, o sea, puede no, es precaria a nivel europeo. En Alemania, por ejemplo, el porcentaje de becas es ínfimo. En realidad, en Alemania el doctorado lo que trabaja es con... Bueno, la persona que está haciendo tesis doctoral en realidad es como una especie como de empleado del gobierno. O sea, en realidad cobra el dinero del Bundesland, en este caso de Baja Sajonia, y pasa a ser un funcionario del gobierno, no está con una beca. Recibe un contrato firmado para 5 años. O sea, que no es que tenga que renovar por objetivos o anual, sino que recibe una beca, recibe un contrato de 5 años por parte del Bundesland con un sueldo. En Alemania, por ejemplo, lo puedo decir de mis compañeros, cobran entre 1.800 euros y 2.100 euros. O sea, a medida de que pasa el tiempo de tesis, ese salario va aumentando. ¿Y cuál suele ser? Perdón. ¿Cuál suele ser hoy la tónica de funcionamiento? ¿Suelen ser más o menos de tu edad, algo mayores? ¿Cómo funciona? ¿La gente se gradúa? Son algo mayores. O sea, en primer lugar, porque en Alemania tiene un año más de bachillerato, o sea, sale un año más tarde del colegio. Y luego, además, tenían, hasta el año pasado, tenían mili o servicio social, o sea, cosa que nosotros desde el 96 no tenemos. Pero que pierden un año por hacer los servicios sociales. Y luego también muchos alemanes tienen el perfil de descubridor, es decir, acabo de salir del colegio y me voy a dedicar un año entero a viajar por el mundo. O sea, pero bueno, eso ya son temas personales, pero yo creo que de media acaban en torno a unos 2 años más tarde que nosotros. ¿Se da en Alemania también esa dificultad de colocación de los investigadores que parece que se está dando aquí en España? No. O sea, en Alemania es bastante más fácil conseguir el puesto de investigador. Bueno, luego también tienen elementos muy grandes, como es pues, el Max Planck Institute. Estamos hablando ya de organizaciones que manejan unos dineros y, bueno, o sea, administrativamente son mucho mayores, son gigantes en comparación con lo que podemos tener por aquí y, lógicamente, ahí se necesita más mano de obra. O sea, que en realidad un investigador en Alemania no pasa hambre. ¿Con qué ojos, Odey, ves desde Alemania lo que está sucediendo con la investigación y en concreto aquí en Guipúzcoa? ¿Tú con qué ojos? ¿Goza de buena salud para ti la investigación en Guipúzcoa? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que tampoco es o sea, si lo comparamos con otras partes del resto de España, pues sí, gozamos de muy buena salud. Y de hecho, incluso en la prensa alemana se citó... O sea, han venido artículos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung y así sobre la investigación vasca, en el sentido de cómo el gobierno vasco invierte mucho en la investigación y cómo es el País Vasco, a pesar de sus pocos habitantes, un foco industrial. O sea, que en realidad nosotros, incluso en Alemania, los vascos tenemos buena fama. De hecho, por ejemplo... cuando se inauguró la planta de energía undimotriz, no maremotriz, de Mutriku, mi propio profesor me llamó al día siguiente y me dice: joder, lo que habéis hecho aquí, lo que habéis hecho los vascos. O sea que antes de incluso yo enterarme a través del diario vasco de que ocurría, ellos ya estaban enterados de: joder, mira, estos que hacen ahí de Pirineos para abajo, hacen ya cosas bastante más interesantes de lo que pensábamos. Odey, te agradezco de verdad que hayas entrado esta noche. ¿Hasta cuándo te quedas en Alemania?
Bueno, yo tengo la beca del gobierno vasco, son 3 años, prorrogable a un cuarto, pero por mi tema de tesis yo supongo que voy a cumplir esos 4 años. O sea, que yo estoy haciendo una tesis en ingeniería civil, o sea, soy ingeniero industrial, pero estoy haciendo mi tesis en ingeniería civil experimental, que como bien sabe Íñigo, todo lo experimental siempre se suele retrasar, entonces lógicamente sí, voy a cumplir los 4 años y en principio en finales del 2013 defenderé mi tesis doctoral. Y quién sabe si luego intentarás volver a Guipúzcoa. Yo voy a acabar en Guipúzcoa, eso es seguro. Lo único, a mí personalmente también me gustaría tener una experiencia personal aquí en Alemania para luego exportar al País Vasco lo que he aprendido, porque en realidad yo también, yo recibo una beca del gobierno vasco, cada persona es libre, pero en cierta forma también tengo no sé, una responsabilidad moral de volver al País Vasco. Pero pues bueno, ojalá eso depende de cada persona. O sea Ojalá hoy te podamos ver por aquí. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Gabón. Vale, agur. Bueno, pues ahí teníamos a Odey Aizpuru, ingeniero desarrollando su tesis en Alemania. Y aquí mis contertulios de esta noche, ¿qué panorama se vaticina para la investigación? ¿En qué vamos a estar hablando dentro de un año? Vamos a empezar por Daniel y terminamos la ronda. Pues yo espero que estemos hablando de que a pesar del clima de crisis económica, pues se ha sabido capear y que los recortes no han causado un retroceso y una destrucción de una situación a la que habíamos conseguido llegar. Simplemente mencionar una cosa, Alemania se ha dicho lo bien que es el sistema investigador, lo bueno que es el sistema investigador alemán. Me gustaría señalar que, por ejemplo, en Nanogune, que es uno de los centros de investigación en San Sebastián, en Donosti, de los 6 directores de línea que hay, 3 son investigadores alemanes de alto prestigio que han decidido venir aquí. Esto es un ejemplo de lo que se ha conseguido, un simple ejemplo, hay otras cosas, esperemos que esto no vuelva atrás. Adolfo, en 5 años, ¿cómo estará la investigación guipuzcoana? Yo espero que muchísimo mejor. Creo que hay que ser optimistas, realistas, pero optimistas. Hay que ponerse el chubasquero. Vienen unos meses que esperemos que sea este año 2012 el año crítico. Creo que tenemos la base para poder despegar un poquito más despejada que en otros territorios del Estado y con ilusión, con tesón, como hemos ido resolviendo las cosas, yo creo que podremos salir adelante. Miguel Arocena, ¿de qué estaremos hablando en 5 años? Suscribo plenamente lo que han dicho mis compañeros de mesa y ojalá todo siga mejorando y que realmente Euskadi se convierta en un país donde se trabaja el conocimiento, además de la manufactura, ¿no? Que ha sido lo que ha sido hasta ahora, pero esperemos que tengamos un país de conocimiento. Íñigo Puente, director de Tecnun. Pues coincido con lo que han dicho todos mis compañeros y además espero que sea así porque soy optimista y creo que si no es así será una muy mala noticia para Guipúzcoa y una mala noticia para Euskadi y para España, porque de verdad si no somos capaces entre todos y creo que hemos apuntado no solamente a los políticos sino también a la industria, al propio mundo de los investigadores, si no somos capaces de hacer bien las cosas, pues yo creo que el panorama que se nos presenta es realmente complicado. Es decir, a base de copiar no vamos a competir con los chinos. Ojalá podamos competir con ellos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a los 4 esta noche y ojalá podamos también escuchar de sus avances, que será buena señal. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Guipúzcoa hoy, en este caso para hablar de segunda mano. Thank you.